de la Contraloría General de la Nación. Esta se encarga de vigilar la cuestión fiscales de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. El ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, la valoración de los costos ambientales. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con la autonomía administrativa y presupuestal. Perfil del Contralor. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno primer mes. Sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público en alguna orden de la nación, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular, si en un año después de haber cesado en sus funciones. Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener un título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años. Funciones del Contralor. Llevar a cabo un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados, oficiales y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales del ambiente. Presentar proyectos de ley relativos al régimen de control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General. Proveer medidas concurso público a los empleados de su dependencia que hayan creado la ley. Del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. Será elegido por el Senado para un periodo de 4 años. De tema integrada para candidato del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo del Estado. Sus funciones: vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Protege los derechos humanos y asegura su efectividad. Defender los intereses de la sociedad, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. Defensor del pueblo. El defensor del pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes por un periodo institucional de 4 años de tema elaborada por Presidente de la República. Sus funciones son orientar e instruir a los habitantes de territorios nacionales y a los colombianos,
en el exterior en el ejercicio de defensa de sus derechos, divulgar a los derechos humanos y reconocer las políticas de sus enseñanzas. Invocar el derecho de habeas corpus e imponer las acciones de tutela, sin perjuicios del derecho que asista a los interesados, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a las competencias. Palabras claves: administración, acción de administrar, gobernar, organizar una economía, nación, conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tiene conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente habla del mismo idioma y comparten un territorio. Entidad es toda colectiva que puede considerarse como una unidad. El concepto suele utilizarse para nombrar a una corporación o compañía que se toma como persona jurídica. Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funciona como uno en todo. Costos. Cantidad de dinero que cuenta una cosa. Autonomía. Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o del deseo de otros. Equidad. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Propiedad. Hecho o circunstancia de poseer a alguien cierta cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. Proyecto. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interconectadas y coordinadas. Vigilancia. La vigilancia es el cuidado y la supervisión de las cosas que están a cargo de uno. La persona que debe encargarse de la vigilancia de algo o de alguien tiene responsabilidad sobre el sujeto o sobre la cosa en cuestión. Tutela. Autoridad conferida por la ley de un adulto para cuidar de una persona y sus bienes, porque ésta no está en la capacidad para hacerlo por sí mismo. Instruir. Proporcionar conocimiento, habilidades o experiencias a una persona para darle una formación. Organizaciones territoriales. Son entendidas territoriales los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridad propia, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones, participar en las rentas nacionales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación en los territorios que establezca la ley, con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que se señale la ley. En los casos que se determinen, se publicará el mapa oficial de la República.
los diputados y cancilleres de sus parientes. La ley no podrá formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. Del régimen departamental, el Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de la Ordenación Territorial, una vez verificados los procedimientos, estudios y consultas populares dispuestos por esa Constitución. En cada departamento habrá una corporación de elección popular que ejercerá el control político, la cual estará integrada por 7 miembros. Para el caso de la comisaría y demás departamentos, por no menos de 11 ni más de 31 miembros, dicha corporación gozará con una autonomía administrativa y presupuesto propio. Algunas de las cosas que corresponden a la Asamblea Departamental por medio de las ordenanzas son: reglamentar el ejercicio de las funciones y las prestaciones de los servicios a cargo del departamento, dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal, cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución a la ley. La ley podrá establecer para uno o varios departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal, distintas a las señales para ellos en la Constitución. Algunas de las atribuciones del gobierno son: cumplir y hacer cumplir las constituciones, las leyes, los derechos del gobierno y las ordenanzas de la Asamblea Departamental, ejercer las funciones administrativas que le deleguen al presidente de la República, las demás que le enseñen a la Constitución, las leyes y las ordenanzas. 2 o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación. El departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, se regirán, además de normas previas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia de administración, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, entre otros. Del régimen municipal. Al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde presentar los servicios públicos que determine la ley, constituidas las obras que demanda la burguesía local, ordenar el desarrollo de sus territorios, promover la participación comunicativa, el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominan Consejo Municipal integrados, por no menor de 7 ni más de 21 miembros, según la determinación de la ley de acuerdo con la población respectiva. Del régimen especial, Bogotá, capital de la República y departamento Cundinamarca, se organiza como distrito capital. El Consejo Distrital se compondrá de un concejal para ciertas circunstancias, 1000 habitantes o fracción mayor de 75.000 que tenga su territorio. En cada una de las localidades habrá una junta administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años. Los municipios circunvecinos podrán incorporarse al distrito capital
si así lo determinan los ciudadanos, que residen en ellos mediante votos que tengan lugar cuando el Consejo Distrital haya manifestado su acuerdo. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural e Historia de Santa Marta conservará su régimen y carácter. Palabras claves. Rentas nacionales. Está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante cierto periodo. Consulta popular. Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital, local, es sometida por el presidente de la República a consecuencia del pueblo. Asamblea. Departamentales. Son corporaciones de elección popular que ejercen control político sobre los actos de los gobernadores, secretarios, despacho general y directores de instituciones descentralizadas. Ley. Es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de la relación social. Diputados. Su labor es discutir y aprobar las leyes que reglamentan las conductas de la sociedad dada. Concejales. El concejal es elegido y ejerce su mandato por un periodo cuya duración suele ser 4 años. Circunvecinos. Se refiere al lugar u objeto que está próximo alrededor de otro. Ley orgánica. Ley que se deriva directamente de la Constitución y sirve para su mejor aplicación. Reginar, ejercer autoridad sobre una persona o una colectividad. Portuaria. Relativo al puerto de mar. ¿De dónde saca los recursos el Estado? El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicios de los derechos administrativos y perfeccionados con arreglos a las leyes presidentes. Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejerción, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos los que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se distinga la libertad económica y existirá o controlará cualquier abuso que persona o empresa haga de su posición domiciliaria en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Capítulo número 2 de los planes de desarrollo. Artículo 339. Modificado al 3 del 2011, artículo 2. Habrá un plan de desarrollo nacional conformado por una parte general y una parte de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos
y objetivos nacionales a largo plazo, las metas y prioridades de la acción establecida a medio plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno gracias al plan de inversiones públicas contendrán los presupuestos plurianuales de los principales programas del proyecto de investigación pública nacional y las especificaciones de recursos financieros requisitos para su ejecución. Dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal, las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera conceptuada entre ellas y el Gobierno Nacional planes de desarrollo con el objetivo de asegurar uno de los siguientes de sus recursos y desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales están conformados por una parte estratégica y un plan de inversión de mediano y corto plazo. Capítulo 3 del presupuesto. Artículo 345. En tiempos de paz no se podrá recibir contribuciones o impuestos que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargos de tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales y municipales, ni transferir créditos a algunos objetos no previos en la respectiva presupuestos. Artículo 346. Modificado al 3 del 2011. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiación debe elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco sostenible fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En esta ley, la apropiación no podrá incluirse a partir algunos no corresponden a un crédito judicialmente reconocido o a gastos declarativos conforme a la ley anterior, o a un presupuesto por el gobierno para entender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda o destinado de complicación del Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión de Asuntos Económicos de las dos cámaras deliberan en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiación y de la competencia artículo 356 modificado al 193. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley a iniciativas de gobierno fijará los servicios a cada uno de la nación, de los departamentos, distritos y municipios, para afecto de atender los servicios a cargo de eso y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. Se crea el Sistema General de Participación de los departamentos, distritos y municipios. Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para que efectos de distribución del sistema genere la particularización establecida de la ley. Para estos efectos serán beneficiadas las entidades territoriales indígenas una vez constituidas. Asimismo, la ley establecerá como beneficio a la regulación indígena siempre y cuando estos no se hayan constituido a la entidad territorial indígena. Palabras claves: Estado, comunidad social con una
organización política común y un territorio y órganos de gobierno propio que es soberano e independiente político de otras comunidades. Patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituye la herencia de un grupo humano. Erogación es el acto y el resultado de erogar. Este verbo a su vez alude a gastar o distribuir recursos. Banca central es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de los bancos. Servicio público es el conjunto de prestaciones reservas en cada estado de la órbita de las administraciones públicas y que tiene como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten. ¿Qué es la reforma a la Constitución? La reforma a la Constitución hace referencia a un cambio en la Constitución de un Estado. La manera en la que se desarrolla está modificada, depende de cada país. Por lo general se reúne una convención o asamblea constituyente cuyos integrantes proponen, debaten y aprueban los eventuales cambios. Al contarles que en esta forma constituye, la preguntamos en forma aleatoria dos preguntas que surgen de este tema y explicamos cada una de ellas. ¿Qué finalidad tiene una reforma constitucional? Tiene como finalidad volver más sencilla y justa la vida entre los ciudadanos de un Estado. ¿Cuál es el objetivo? Generalmente estos cambios tienen como objetivo actual normal que se ha aprobado hace mucho tiempo y que resultan anacráticos a la época en el que se viene o incluso en el presente tiempo moral contra el personal o grupos al parte de esta sociedad. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Artículo 375. Podrá presentar proyecto de acto legislativo al gobierno de 10 miembros del Congreso, el 20% de consejos o de diputados y los ciudadanos en un número equivalente a menos de 5% de caso electoral vigente. El trámite de apoyo tendrá lugar en 2 premios ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado en el gobierno. En el segundo periodo de la aprobación requerida el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. En este segundo periodo solo podrá debatirse iniciativas presentadas en el primero. Artículo 376. Mediante la ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, el Congreso podría disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia del periodo de la composición que la misma ley determina. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea si ésa lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del Senado electoral. La asamblea debe ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no pueda coincidir con otro a partir de los elementos que haría en supuesto facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adopta su propio reglamento. Artículo 377. Debe someterse al referendo a la reforma constitucional
aprobada por el Congreso. Cuando se refiera a los derechos reconocidos con el título 1, sus grandes a los procedimientos de participación popular del Congreso, así como lo solicita dentro de los 6 meses, siendo a los promulgados del acto legislativo un 5% de los ciudadanos que integren el Senado electoral. La reforma se entenderá derogando por el voto negativo de la mayoría de sufragantes, siempre que en la votación hubiese partido al menos cuarta parte del censo electoral. Artículo 378. Iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155 del Congreso. Mediante la ley se requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras sometidas a la referendo. Un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore la ley. El referendo sería representado de manera que los elementos puedan escoger libremente en el temario o artículos que votan positivamente y negativamente. Artículo 379. Los actos legislativos, la convocatoria al referendo, consulta popular o el acto devolutivo de la Asamblea constituye solo para ser declarado inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en ese título. La acción pública contra esos actos solo procederá dentro del año siguiente a la promulgación del artículo 241, número 2. Artículo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente como los de su reforma. Esta Constitución rige a partir de el día de su promulgación. Palabras claves. Reforma. Hace referencia al cambio que se efectúa sobre la estructura. Antes de llevarse a cabo, este debe ser analizado y programado con anterioridad. Constitución. El conjunto de normas fundamentales que regulan el funcionamiento de un Estado. Debate, discusión, debate, discutir o disputar sobre algo. Conversión, acuerdo entre personas, empresas, institución o países. Anatocracia, que no corresponde a la época o a la situación.